Verte. Quiero invitarle por favor que abra su Biblia, Mateo 25, vamos a leer desde el 31, que quede más comprendido lo que vamos a estar predicando. 25, 31 hasta el 40 de Mateo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hasta ahí vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra que podemos abrir en esta hora, Dios mío. Te pedimos, hermoso y maravilloso Dios, que nos sigas hablando. Háblanos, Señor, instrúyenos. Reconforta nuestra alma con tu bendita palabra. Si alguno viene enfermo, sana. Si alguno viene oprimido, libértale, Señor. Si alguien le hace falta de fe, en el nombre de Jesús lo rogamos, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Dile que está a tu lado: estoy para servirte. Estoy para servirte. Gracias, gracias. Puede sentarse. Vamos a ver el tema de hoy, que estamos hablando acerca del segundo tema. No, lo que pasa es que yo lo uso para escribir. El tema que vamos a abordar se llama servir como Cristo. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de Dios. Fuimos creados para rendirle culto, adoración, alabanza y exaltación. Pero también algo muy importante, también fuimos hechos para servirle a Él. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de servicio. Vemos a muchos servidores en el transcurso de la historia bíblica. Encontramos a muchos hombres y mujeres que fueron grandes servidores de nuestro Dios. Ahora, el máximo ejemplo a seguir en el servicio se llama Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Servir como Cristo es el máximo ejemplo que tenemos que venir a imitar. Y vamos a ver que muchas las veces el servicio a Dios no se hace correctamente. Muchas las veces hacemos el servicio a Dios como por obligación. Vamos y acudimos a la célula con cara larga, o vamos a alguien nos pidió que fuéramos a orar por él en el hospital, o visitar a alguien en la cárcel. Vamos refunfuñando. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? El servicio que le agrada a Dios es cuando se hace con alegría, con gozo. Cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, no queda más que realizarlo. ¿Sabe qué? Realmente no se hacen las cosas bien. Eso no le llena el corazón a Dios. Jesucristo mismo vino a ofrecer su vida, porque tenemos que entender que la palabra servir o servicio significa entrega, significa ayuda, también tiene un significado de sacrificio. Servir significa visitar, escuchar, aconsejar. También tiene que ver con disposición, tiene que ver con inversión de tiempo.
Hasta la economía misma hay que invertir en el servicio a Dios. Ahora usted dice, bueno, es que Dios está en los cielos, ¿y cómo le sirvo? Si Él está en el tercer cielo, yo aquí estoy en la tierra, ¿cómo servirle a Dios? Bueno, cuando usted sirve a alguien con atención, con amabilidad, atiende a alguien de la iglesia, lo trata bien, es servicial con Él, lo escucha, está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Dios. Y por eso es muy importante que veamos lo que dice aquí en la palabra. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Oiga, en la cárcel hay muchísima gente que necesita una palabra de aliento. En la cárcel hay muchísima gente que necesita una palabra de esperanza. Ahora, la gente que recién se convirtió hace unos dos domingos atrás, mucha de esa gente vive oprimida en la cárcel. En la cárcel de la tristeza, del dolor, de la angustia, porque la gente que está en la cárcel no cree que están felices, dichosos porque están encarcelados. Muchos de ellos viven con pensamientos de quitarse la vida, desesperados con angustia. Y mucha gente que se convirtió hace 2 semanas, sabe, necesitamos ir, llevarle la palabra de libertad. Hay que consolidarlos. Hay que darles un seguimiento. Hay que venir y tratarlos como bebés espirituales que necesitan que alguien se preocupe por ellos y les dé alimento espiritual. ¿Me están escuchando? Por eso decíamos que el servir a Dios hay que hacerlo con buena voluntad, con disposición, con gozo, con alegría. Ahora, el servicio que no le agrada a Dios es cuando somos impuntuales, cuando usted va a su célula, llega tarde como líder. Eso es irresponsabilidad, y eso no es servir bien, eso es servir a medias. El supervisor que no acude a la célula para ver cómo era su célula, que está bajo su responsabilidad como supervisor, cuando no lo hace, eso no es servir a Dios bien. A eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios en ninguna manera. Ahora vamos a ver quiénes son los que vamos a servir a Dios. Todos los pastores, ancianos, diáconos, líderes, supervisores del sector, de zona. Hablamos de músicos, la gente de artes, de multimedia. Hay que hacerlo bien, con gozo. Hay que hacerlo bien. Lo que hacemos para Dios y a Dios lo mejor. ¿Sabe? Cuando nosotros servimos a Dios, porque mire, cuando Dios nos llama para atender al rebaño, a la iglesia, llámese líder, pastores, como usted guste llamarle, ancianos, estamos para servir, no ser autoritarios con la gente. No somos capataces, tenemos que ser ejemplos en el servicio. Por eso es que, mire, hay mucha gente que yo he conocido en el transcurso del ministerio. Hay gente que tan solo necesitan ser escuchados o escuchadas. Hay gente que se desahoga y busca a alguien que los escuche. Ya te escuché, oro por ti y se van alegres, se van libres porque necesitaban alguien que les pusiera atención. ¿Dicen amén? Dice la Biblia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, no he venido para ser servido, sino para servir. A eso vino Jesús. Y dice la Biblia que Él vino y no se quejó al hacerse hombre. No se quejó en ningún momento. Dice la Biblia que Él vino para eso. Por eso es que el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, sino yo lo estoy dando por amor a ustedes. ¿Se me entiende? Por eso es importante entender el concepto de servicio. Muchas veces como cuesta, porque el servicio significa rendir cuentas también a la persona que está sobre nosotros como autoridad. Y muchas veces cuando una autoridad viene hacia nosotros y nos quiere corregir, nos ponemos
de malas, discutimos. Yo tengo que rendirle cuenta al pastor José. Mi autoridad inmediata es el pastor José Ramírez. Yo le rindo cuentas a él. Voy a una célula, le mando un pequeño mensaje diciéndole: aquí estoy reportándome, estoy en la célula tal, y mando una foto de la reunión celular. Hasta se lo mando al hermano Ernesto, porque también es mi autoridad. ¿Sí me entiende? Entonces, lo importante es que entendamos realmente lo que tiene que ver con el servir a Dios. Servir a Dios no es ser capataz, no es ser un mandón, sino ser el ejemplo de atención a las personas con amabilidad. Objetivo de esta predicación, como iglesia, entender que servimos por amor a Cristo. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45, vayamos rápidamente a esta porción de la palabra. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? A servir. Siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre por amor a nosotros, y no solamente eso, sino que vino a servirnos. Y la palabra servir tiene una connotación que significa sacrificio. Sabe que aquel que sirve a Dios tiene que sacrificar hasta su comodidad. Hay veces que, mire, no comemos con tal de estar en la célula a tiempo. Regresando, ¿cómo? Yo estoy aquí en una célula junto con la hermana Ruth, la Picacho, a las 5 de la tarde. Tengo que irme a las 3:30 para llegar a tiempo. Y muchas veces voy sin comer. Digo, mi esposa, regresando comemos y nos vamos juntos a servir. Cosas que tenemos que llegar temprano. ¿Me entienden? Entonces es atender a la gente, es escucharlos, es animarlos. Servir es visitar. ¿Me escuchó? Tiene que ver con paciencia. Porque miremos el caso de Jesús. Jesús manifestó su servicio al lavar los pies a sus discípulos. Le lavó los pies a sus discípulos. Esos pies llenos de suciedad, porque en aquel tiempo usaban guaraches o sandalias, y en Medio Oriente el calor es terrible, y la gente tenía que caminar distancias enormes, y los pies empezaban a sudar, y el excremento de los animales se pegaba a los pies, y la tierra se hacía lodo, se pegaba a los pies, y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Esos pies sucios se los lavó el Señor, y luego le secó los pies a sus discípulos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? ¿Lavar los pies a su marido? ¿A su mujer? ¿A su hermano en la fe? ¿A qué olían esos pies de los discípulos? ¿Ah? ¿Estiércol? ¿A qué olían? ¿A chetos? Espero que no deje de consumir chetos. Olían feo esos pies. Porque miren, una de las cosas, miren, nosotros nos perfumamos, pero ¿cómo descuidamos sus pies? Hay pies que no tienen ni dedos, que no tienen uñas, ¿sí? Los descuidamos, y esos pies estaban sucios, y el Señor le lavó los pies. ¿Sabe qué significa eso? Humildad. Mire, usted que está en una posición de autoridad, que no se le suba, que no caiga en soberbia, en altivez, en prepotencia, sino que seamos humildes, porque estamos llamados a atender la obra de Dios. Y cuando yo me preocupo por la gente, me estoy preocupando por el Señor.
porque Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí lo estamos entendiendo? Dice la Biblia, me diste con hambre, me diste de comer. Oiga, pero ¿cuándo estuviste con hambre, Señor? Porque cuando lo hiciste a uno de tus pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuánta gente necesita un bocado de pan? ¿Cuánta gente necesita la misma iglesia? Hay gente que no tiene más que para comprarse un taco o unos tacos nada más, o nomás para cenar esa noche o comer una sola vez al día. Si Dios me da es para también procurar que también el que no tiene, yo le pueda compartir mi pan. ¿Se me entiende? Entonces vemos ahí la importancia de ver el ejemplo máximo de Jesús. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Él tocó leprosos. ¿Sabe qué hacían con los leprosos los rabinos de Israel, los maestros de la ley? Se alejaban de los leprosos. Los leprosos estaban confinados en cuevas y no podían salir, y la gente cuando los veía decía leproso, y el leproso tenía que andar con una campanita para decir, para que escucharan que él venía, que era persona enferma, porque la lepra era muy contagiosa, y la gente tenía que venir y correr de ellos, y Jesús se acercó y los tocó y los sanó. ¿Se da cuenta de eso? Mientras los maestros de la ley, los rabinos, ni siquiera querían acercarse a ellos por temor a enfermarse, pero Jesús se acercó a ellos, tocó leprosos, alimentó multitudes. Él no dijo, ¿saben qué? Váyanse, más bien aquí para que yo los dé comer. Un día sí los confrontó, pero muchas de las veces el Señor los alimentó, multiplicando los peces y los panes. Consoló viudas, sanó enfermos, lavó los pies de sus discípulos. Su vida fue un sermón viviente de amor en acción. Hoy muchos confunden la espiritualidad con la actividad religiosa, cantar, asistir, participar, pero el verdadero cristianismo se demuestra en cómo tratamos a las personas. Servir a Cristo y servir a los demás. Está bueno esto, ¿no? Aplaude fuerte porque Él me dice en su casa. ¿Cuándo usted que vive? Él vive. Servir a Cristo es servir a los demás. Oiga, ¿cómo quiere que usted lo trate? Con amor, con respeto, con honra. Hagamos lo mismo con los hermanos que están bajo nuestra responsabilidad. Dios nos ha llamado a cuidar, Dios nos ha llamado a alimentar, Dios nos ha llamado a guiar, Dios nos ha llamado a apacentar. Un joven le preguntó a un anciano pastor, ¿cómo puedo amar a Dios? Y el pastor respondió, empieza por amar a las personas que Dios ama. Cada rostro necesitado es una invitación divina a mostrar el amor de Cristo. ¿Cuánta gente anda de verdad desesperada, con mucha angustia, con mucha necesidad? ¿Y quién va a ir a compartirles palabra de esperanza, de consuelo, de ánimo? Nosotros, diga yo. Nosotros tenemos que ir. A eso le agrada a Dios, que nosotros nos preocupemos por la gente que vive de verdad lejos del Señor por causa de su pecado. Vamos a ver número 1, se trae su guía. El corazón del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio es el amor. Servir es amar. Servir es cuidar a la gente. ¿Va conmigo? Amén. ¿A cuánto de aquí nos gusta que nos sirvan? Seamos sinceros. Ya está la mesa, siéntate, agua fresca. Ya están los chicharrones ya bien cocidos, las tortillas recién hechas a mano. A nadie le molesta eso.
Después de comer, te toca los trastes. Eso es parte de servir. Hermano, cuando usted ayuda a su esposa en los quehaceres de la casa, está sirviendo al Señor. Cuando usted ayuda a sus hijos en su tarea, está sirviendo al Señor. El servicio comienza en el hogar, en la casa. El buen testimonio comienza en el hogar. ¿Se me entiende? Y se ve reflejado también afuera, en la iglesia, en la congregación. Al tender la cama, ayudar a la esposa en los quehaceres, eso glorifica el nombre de Dios. Empieza usted amando a la gente. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Levántese, póngase de pie. Vaya a alguien que quizás nunca saludado y dígale: estoy para servirte. No a los mismos de siempre, porque no tiene chiste. Es para servir. Nomás salude, no le gusta el comer despacito, repita. Es para servirles, hermano. Es para servir. Tenemos que servir a Dios con excelencia. Tenemos que servir a Dios de verdad, con ánimo, con gozo, con alegría. Hay líderes que está lloviendo, hoy no voy a hacerla porque está lloviendo, no se voy a enfermar. Hay líderes que, o supervisores hoy dicen: no, hace mucho que no van y supervisan una célula. ¿Usted cree que eso es servir a Dios correctamente? No, eso no le agrada a Dios. Por eso es importante que entendamos que servicio es entrega, es sacrificio. Es caminar con la gente, es atenderlos, es escucharlos, es amarlos, es cuidarlos. Ese es el corazón del Evangelio. Lo que hagas con la persona es lo que harás para Cristo. El Evangelio no es solo adoración, es vertical hacia Dios. No solamente es adoración vertical hacia Dios, sino también amor horizontal hacia el prójimo. Oye, ¿quién es su prójimo? Hay gente que dice despistada: ¿y quién será mi prójimo? Preséntenlo. Pues su prójimo, ¿sabe quién es? La persona más cercana a usted. ¿Quién es? Su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. La gente a quien usted atiende su célula son su prójimo. ¿Qué dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí se aman? ¿Cuántos de aquí se aman? Si usted se ama, se cuida, ¿sí o no? Oiga, le duele la cabeza, enseguida una aspirina. Me duele la columna, vamos al médico, porque se ama. Pues así como se ama usted, ame a su prójimo. Preocúpese por él, por ella. Ese es el corazón del Evangelio. Porque muchas veces el egoísmo entra en nuestras vidas. Somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros y no pensamos en la necesidad que tienen los demás, de ser atendidos, de ser guiados, de ser enseñados, instruidos. Porque Jesús no solamente manifestó su servicio al lavar los pies a sus discípulos, sino también al discipularlos, al prepararlos, enseñarlos, instruirlos. Y sabe, se necesitaba muchísima paciencia con estos hombres, porque esta gente que el Señor escogió era gente iletrada, sin preparación académica. Y sabe, llamó de la gente del vulgo, dice la Biblia. Se necesitaba mucha paciencia para instruirles, prepararlos. Oiga, imagínense un Pedro arrebatado, un Tomás incrédulo. Imagínense a los hijos del trueno, Boanerges, hijos del trueno. No se quieren arrepentir, Señor, manda fuego, que
que truene, ahí que caiga, que los calcine. Por eso le conoció los hijos del trueno. El Señor paciente con ellos. Y hay mucha gente de nuestras células, a la gente que atendemos, requieren mucha paciencia, mucho amor. Y hay que estar bien dispuestos, hermanos, a servirles a ellos, porque estamos sirviendo al Señor. Servir a Dios significa invertir tiempo, de su tiempo, de mi tiempo. Implica inversión económica también para ir hacia ellos. No puede decir, no, usted y yo no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano que vemos. Lo dice 1 Juan 4:20. Cuando ayudas a alguien que sufre, estás imitando a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay gente con mucha necesidad. Usted, no todos vivimos igual. Jesús dijo, pobres siempre habrá entre ustedes, pobres espiritualmente, pobres económicamente, pobres físicamente, enfermos. Cada vez que usted va a un hospital a orar por un enfermo, está sirviendo al Señor. Cada vez que va a la cárcel a visitar a algún preso, está sirviendo al Señor. A un orfanatorio, a alguna otra parte, ¿sabe? Está sirviendo al Señor. Y todo eso lo toma en cuenta el Señor. A Él no se le pasa nada desapercibido. Cuando compartes tu pan, estás alimentando a Cristo. Oiga, pero cuando tuviste hambre, Señor, cuando usted saca la torta del Chavo y lo comparte con alguien más, está sirviendo al Señor. Amén. Hermano, hoy te voy a invitar del protemplo. Ven conmigo. Cuando nos conocemos entre nosotros, ¿quién tiene necesidad? ¿Quién está enfermo? Hay gente que visita a un enfermo y le dice, y lo va a condenar, por tu pecado estás así. Esas visitas no son de aliento, de ánimo. Por rebelde estás así. Hay enfermedades que vienen por un descuido. Saliste hacía frío y no llevaste tu abrigo. ¿Y qué pasó? Te enfermaste la garganta. Y no por culpa del diablo, sino por un descuido. Y no por tu pecado. ¿Se me entiende? Hay cosas que comemos, nos hacen daño y nos enfermamos. Lo importante es que vayamos cada vez que visitamos a alguien, es para alimentarlo espiritualmente, levantar su ánimo, fortalecerlo, valorarlo, cuidarlo, amarlo. No podemos decir que amamos a Dios si usted no puede ver a su suegra. No puede decir que ama a Dios si usted no puede ver a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su vecino. Eso no es amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, se refleja su amor. Visitando a la gente, atendiendo a las personas, perdonándolos también. Cuando ayudas a alguien que sufre, decíamos, estás imitando a Cristo. Número 2, el modelo del maestro. Vamos a ver Mateo 23:11. Vayamos a nuestra Biblia. Mateo 23:11. Dice la palabra, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Cuántos de aquí quieren ser mayores? Oiga, yo quiero ser mayor, el número 1. ¿Sabe? Necesitamos ser siervos. ¿Qué es un siervo? Siervo es aquel que sirve. El modelo a seguir es el del maestro de Jesús. Jesús, siendo Señor, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. El servicio no lo rebajó, lo exaltó. Cada vez que nosotros ayudamos a alguien, cada vez que nosotros, hermanos, somos humildes, ¿sabe? Estamos siendo exaltados por Dios. Dice la Biblia que el Señor resiste a los soberbios, pero Dios exalta a los humildes. Tu posición de autoridad no te da la autoridad. Tu función
que tú tienes no te da la autoridad para venir y lastimar y herir a las personas, sino para cuidarlas. Eso no te exenta de que si alguien está mal, que lo corrijas, pero hazlo con tacto, con sabiduría. Ponte en su lugar de la persona. Entonces, cuando corrijas a alguien que sabes bien que está mal, hazlo con sabiduría. ¿Me entienden? Que se corrija a la persona entendiendo que está mal, no condenando. Imagina al creador del universo arrodillado, lavando pies sucios. Eso es liderazgo celestial. Usar la autoridad para elevar, no para dominar. ¿Para qué es la autoridad? Hermanos, es para servir. Es para ponernos a disposición de las personas, no para dominar a la gente, no para aprovecharnos de ellas. Si Jesús sirvió, nosotros no estamos por encima del servicio. Hay gente, por ejemplo, que aprovecha su función de autoridad, se aprovecha de la iglesia, de la gente. Yo conocí uno porque era pastor, pedía prestado un carro y quería que le echaran un tanque lleno también. De verdad. Y un día vino el carro bien dañado, se le calentó. Y no se hizo responsable, se lo dejó al hermano, aquí está su carro. Nunca le dijo, ¿sabe qué? Se me calentó, yo me hago responsable de que se le repare. Aprovechando su posición de pastor, su autoridad. Nosotros no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para bendecir, para ser de ejemplo. ¿Sí está conmigo? Si Jesús sirvió, nosotros no estamos por encima del servicio. Servir no es humillarse, es reflejar el corazón del Maestro. Vamos a ver número 3, el prójimo como altar. Cada persona que se cruce en nuestro camino es una oportunidad de encontrarnos con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? El rostro del hambriento, del enfermo, del cansado, es el rostro del Señor, que necesita que alguien levante, lo fortalezca, lo anime. En verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeño, por mí lo hicieron. Un voluntario en un hospital dijo: cuando limpio una herida, imagino que estoy tocando las manos de Jesús, porque también hay doctores muy insensibles. Pongamos nuestra vida a disposición del Señor y sirvamos a Él correctamente, con eficiencia. Mire, si usted es doctor o tiene algún oficio, alguna función, ponga su servicio a la gente necesitada. También podemos ganar gente de esa manera para el reino de los cielos. Si es médico, es ingeniero, es arquitecto, corta cabello, es muy bueno atender a la gente, decirle: no te voy a cobrar nada, voy a hacer un buen servicio. Unos cuantos amenes. Como que no nos gusta, ¿verdad? Que me paguen doble. Y ahora cobran. Un voluntario decía que ese es el corazón del servicio cristiano, ver lo sagrado en lo humano. No busques a Cristo solo en el templo, búscalo en el necesitado, del marginado, en el que sufre. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de tener contacto con alguien, es para predicarle de Jesús. Al del taxi, al del Uber, al de las tortillas. Todo el mundo necesita que alguien les comparta de Cristo. Hay millones y millones que necesitan que alguien les comparta del amor de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Ponga ahí el número 4, el servicio como adoración. ¿A cuánto de aquí nos gusta adorar al Señor? A Dios le encanta que le adoremos. Es estar en intimidad con Él, es estar besando sus pies, es estar humillados delante de Él. Hay mucha gente que adora postrados, acostados en el piso, otros de rodillas, con las manos levantadas. Hay muchas formas de adorar al Señor. A Dios le encanta eso. Servir también es adorar. ¿Saben? Cuando nosotros venimos y limpiamos el templo, también es sinónimo de adoración. Cuando usted va a su célula, atiende a los hermanos, los anima, los impulsa, los motiva, ¿sabe? Está adorando al Señor.
Pero todo lo contrario, cuando somos impuntuales, irresponsables, no cuidamos a la gente, eso es desagradable ante los ojos de Dios. Dicen amén. Amén. ¿Qué le dije a la hermana, de la célula 14? Ahí está nuestra hermana Consuelo, que es una de los miembros de la célula 14 en Picacho. Está lejos, poquito. Yo les dije, llueve o truene, voy a estar con ustedes. Con uno o con dos que estén, yo voy a estar. Y así ha sido. A la gloria de Dios, aplaude fuerte a Él. Vamos a continuar y vamos a terminar ya. Servir también es adorar. No solo levantamos manos en el culto, levantamos manos cuando ayudamos a quien lo necesita. ¿Para qué son las manos? ¿Para pelear? ¿A ver cómo nos toca? ¿Para darle una trompada a la mujer? ¿Para darle un gancho de derecha al esposo? ¿Para qué es, hermanos? Son para bendecir. Es para abrazar. Cuando venimos levantamos la mano de alguien que las tiene cansadas ya, estamos sirviendo al Señor. También cuando usted cocina, le sirve a su esposo, a su familia, está sirviendo a Dios, hermana o hermano que le gusta la cocina. Escuchar a la gente es servir a Dios. Consolar a la gente es servir a Dios. Acompañar a la gente al hospital, a otro lugar, es servir a Dios. Puede ser un acto de adoración que a Dios le agrada y le llena su corazón. Si todo esto se hace con amor. Una madre que prepara la comida, los chilaquiles, para su familia, con amor, no quejándose, le agrada a Dios. Un hermano que visita a un enfermo, un joven que se da su tiempo para acompañar, está adorando con sus actos. Transforma tus tareas diarias en liturgia viva, en adoración. Hazlo como si lo hicieras para Cristo, no para los hombres. El servicio es una acción que bendice. ¿Cuánto dicen amén? El servicio es una acción que bendice, trae fruto, trae grandes beneficios para aquel que lo practica, que lo hace. El servicio verdadero no nace del esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo. Solo un corazón lleno de Espíritu puede servir con gozo, paciencia y mansedumbre. ¿Cómo acudes a tu célula líder? ¿Cómo acudes a tu célula líder? Arrastrando los pies, quejándote, otra vez los mismos. Estos no entienden. Con gozo. Servir con resentimiento cansa, pero servir con amor renueva las fuerzas. Cuando sirves con alegría, no solo bendices a otro, sino que tu propio corazón se llena de paz. ¿Sabe qué bonito es cuando uno le comparte de Cristo y sabe, la persona se entrega a Jesús? Hay una satisfacción en tu corazón, en tu alma, porque alguien más viene a los pies de Jesús. Hay fiesta en los cielos, pero también fiesta en ti, en tu interior, porque has cumplido con llevar la palabra a alguien que estaba sin Jesús. Servir a Cristo es servir a los demás. No hay cristianismo sin compasión. Jesús no solo predicó, se entregó. El Señor fue compasivo, misericordioso, y así tenemos que ser. Y cuando servimos con amor, nos parecemos a Él. Tengan en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, muchas gracias por tu bendita palabra. Hoy nos haces reflexionar y pensar y autoevaluarnos cómo está nuestro servicio. Quizá nuestro servicio deja mucho que desear y tu corazón se ha entristecido porque no hemos hecho las cosas conforme a tu corazón. Señor, ayúdanos y perdónanos. Quiero pedir, si usted gusta pasar aquí en el altar, y pídale al Señor que le ayude a mejorar su servicio, de ese paso. Si usted quiere ser mejor servidor, pasa. Vamos a orar por ti. Quizás hemos descuidado mucho